hayan tenido un día lo más interesante posible, que hayan adquirido bastante conocimiento y que pues que ese proceso se esté dando de la mejor manera. En este momento tengo 12 personitas en clase y Sarita, que tiene permiso, serían 13, aunque hoy parece que el salón de 11 tiene las dificultades más grandes del mundo porque varios papitos me han escrito. En ese orden de ideas, recordemos que siempre las clases van a quedar grabadas, pero su asistencia y puntualidad a las clases es fundamental para el proceso. ¿Listo? Entonces, en cuanto a la asignatura de química, digamos que hoy sería nuestra segunda clase. ¿Y por qué lo digo así? Porque resulta que ya habíamos tomado una horita de la clase de filosofía para adelantar tema de química, pero pues al ser clase de filosofía ese día no les dejé trabajo. En ese orden de ideas, hoy sí vamos a trabajar, hoy sí me van a tener que subir evidencias, ya la plataforma se les activó. Para ello voy a compartir pantalla un momentico para que ustedes puedan saber qué es lo que tienen que hacer. Recuerden que la plataforma siempre se les va a activar por lo menos unos 15 o 20 minutos antes para que ustedes sepan qué es lo que tienen que hacer y con eso pues no tengamos dificultades al momento de ingresar a la clase. ¿Listo? Permítanme un segundito, voy a intentar compartir. Permítanme, listo, aquí está. Bueno, resulta que nuestra plataforma ya se encuentra actualizada, ya pueden encontrar el tópico generativo, el hilo conductor, el estándar, bueno, digamos que esos son como los lineamientos y la información que nos pide el Ministerio de Educación Nacional y por ende la Secretaría de Educación. Y en el trabajo en clase, entonces ya tenemos asignada nuestra primera actividad que se divide en 3 puntos. Siempre que se les asigne un trabajo, ustedes van a encontrar la meta de comprensión, el desempeño de comprensión y la valoración continua. Y alguien dirá por allá, profe, ¿y es obligatorio copiarlas? No, eso es simplemente información para que ustedes sepan de qué estamos hablando. Y que si en algún momento llega una visita a la Secretaría de Educación, pues nosotros podamos sustentar que efectivamente estamos trabajando bajo el proceso. ¿Listo? En el descriptor actividad en clases, lo más importante, porque ahí es donde dice qué es lo que toca hacer. Entonces, lo primero que vamos a hacer hoy es tomar apuntes de la clase. Entonces, recuerden que cuando se dice que es tomar apuntes de la clase, pues usted va a empezar a anotar lo que yo les voy diciendo. Cuando me suban las evidencias, van a incluir, por favor, las evidencias de la clase anterior. Entonces, subirán la marcación del primer periodo, subirán los apuntes que tomaron en la clase anterior, más los de hoy. ¿Listo? Lo segundo que vamos a hacer es transcribir el cuadro comparativo acerca de la química orgánica e inorgánica, que es lo que vamos a trabajar ahorita. Y lo tercero es que cerrando ese cuadro comparativo, ya al final, ustedes van a hacer un dibujo de lo que entendieron que es la química orgánica y otro dibujo de lo que entendieron que es la química inorgánica. ¿Listo? Hasta ahí, preguntas, dudas, inquietudes, algo que decir. No todos al tiempo que Meet colapsa. ¿Qué duda, pregunta o inquietud tienen? Cuéntenme. Niños, ¿estoy hablando sola? Imposible. ¿Ahí me están escuchando bien? Sí, señor. Ah, ok, perfecto, gracias. Listo, entonces pilas con el trabajo que tenemos. Mientras que yo abro la imagen, les cuento que el día de mañana tenemos reunión de padres de familia. Pero esa reunión de padres de familia también deben estar los estudiantes. ¿Listo? Entonces, vamos a escuchar hablar acerca del tema del ICETEX, de los 3 procesos que se están llevando, de los importados, del proceso del año 2020 y de los que pueden participar del proceso del 2021. Vamos a hablar también de ese contrato de prestación de servicios, vamos a hablar también del tema de los módulos, vamos a tocar también el tema de la alternancia. Entonces, pues la idea es que sus papitos estén ahí como muy atentos y ustedes también a entender la información que se les va a brindar. Y ya después, terminada esa reunión, entonces vamos a tener la escuela de padres, donde pues vamos a aclarar dudas e inquietudes que hayan quedado alrededor de la reunión, ¿listo? Entonces, en ese orden de ideas, para que estemos muy puntuales, ¿a qué horas es la reunión? ¿Alguien que me recuerde, por favor? 7:30, ¿no, profe? Muy bien. Muy bien, 7:30 de la mañana nos vamos a ver. ¿Cuándo se les envía el enlace? No se preocupen, se los enviamos de pronto más tardecito o mañana temprano, pero no hay ningún problema. Profe, ¿entro desde mi correo personal o desde el correo institucional?
desde el que a usted le quede fácil, no hay ningún inconveniente porque es una reunión, ¿listo? De pronto, ya para el tema de la dirección de grupos, sí los vamos a necesitar con correo institucional para el tema de la escuela de padres, pero para la reunión general no hay problema, ¿listo? Pueden entrar su papito si está trabajando, su mamá si está trabajando, ustedes desde la casa, no hay ningún lío. El caso es que podamos tenerlos a todos en la reunión, ¿listo? Bueno, ya aquí encontré la imagen con la que vamos a trabajar. ¿Alguien que me confirme, porfa, que ya están viendo la imagen? Sí, señora. Gracias. Sí, señora. Gracias. Bueno, como esto lo tienen que transcribir, lo más inteligente que yo haría en este momento es, mientras que la profe me va explicando, yo voy copiando. Cosa tal de que se terminó la clase y no me queda sino para hacer el dibujo y ya puedo entregar la actividad. ¿Listo? Entonces, resulta que la química orgánica e inorgánica van muy de la mano. Ellas van muy unidas, son hermanitas que van muy, muy unidas. Pero la gran diferencia se encuentra en el elemento tetravalente más importante de la tabla periódica que se llama el carbono. Y ese elemento carbono es el que le da ese nivel de importancia o de relevancia a la química orgánica. Hay algunos científicos que no la llaman química orgánica como tal, sino que la llaman la química o los compuestos del carbono. Precisamente, ¿por qué? Porque es el estudio de este elemento tetravalente. Y los compuestos inorgánicos o la química inorgánica estudia el resto de los elementos de la tabla periódica. Es decir, en la química orgánica solamente es el estudio del carbono porque es el elemento más importante y tiene otros 4 o 5 elementos que ya los vamos a ver ahorita que generalmente funcionan con él. Pero el resto de los elementos es trabajado por los compuestos inorgánicos. Aquí vamos a hacer una claridad y es que digamos que no se conoce todavía mucha información de algunos de los elementos que componen la tabla periódica. Así como se ha logrado estudiar tanto el elemento carbono y tenemos un conocimiento bastante amplio sobre él, hay otros a los que simplemente les dieron el nombre y un número atómico tentativo, porque no se conoce mucha información de ellos. Un elemento, por ejemplo, como el einstenio, que es en honor a... Profe, qué pena interrumpirte. Dime, hijo, dime. Si puedes aceptar a Luisa, porfa. A ver, Rionda Luisa, listo, amor. Listo. Listo, papá. ¿Ahí están viendo nuevamente la imagen? ¿O la cambié? ¿Ahí están viendo nuevamente la imagen? Sí, profe, lo estamos viendo bien. Listo, gracias. Bueno, entonces resulta que hay elementos, como en el caso del einstenio, por ejemplo, que es un elemento que apenas está en proceso investigativo. Lleva más o menos hablemos de unos 25, 30 años en nuestra tabla periódica, pero todavía no se conoce mucha información. Y es porque o el elemento es muy extraño, es muy difícil de encontrarlo en la naturaleza, o porque simplemente no se le ha, digamos que como invertido el tiempo y los recursos para poder hacer procesos investigativos alrededor de este elemento. También porque no se considera, digamos que con un mínimo vital, por decirlo de alguna manera, a diferencia del carbono. El carbono es un elemento que se encuentra en cualquier espacio. Se dice que la materia en sí está hecha de carbono y como la materia es todo aquello que nos rodea y que ocupa un lugar en el espacio, pues todo está hecho de carbono. Por eso le crearon una rama de la química solamente para este elemento. Entonces vamos a ver dónde se pueden encontrar. Aquí en nuestro cuadro comparativo se encuentra dividido, digamos que en 3 partecitas. La primera, que se llama un patrón de comparación, entonces es yo qué voy a comparar. La segunda casilla, que corresponde a la química orgánica, que es lo que vamos a ver este año, y una tercera casilla, que es la que corresponde a los inorgánicos. Y hoy será la última vez que hablemos de esos inorgánicos. De aquí en adelante nos encargaremos solamente de la química orgánica. ¿Listo? Ya no vamos a volver a tocar el tema de estos inorgánicos, digamos que a profundidad. De pronto lo hagamos muy por encima, pero ya no los vamos a tener, digamos que como tan presentes. Entonces, lo primero que vamos a comparar es la fuente. ¿De dónde proviene
esos compuestos del carbono y de dónde provienen esos compuestos inorgánicos. Entonces, los compuestos del carbono generalmente son encontrados en la naturaleza por la síntesis en laboratorios. Los más conocidos, ¿cuáles son? El petróleo, el carbón, el gas natural, pero tenemos otros. Recuerden que toda la materia está hecha de carbono. Entonces, hasta un simple pedo. Un pedo ya hace parte del carbono. ¿Quién me recuerda cuál es la fórmula química de un pedo? ¿Cómo se llaman los pedos? CH4. Muy bien, CH4, perfecto. Y el nombre de ellos son metanos. Cuando alguien se tira un pedo, uno no debería decirle, uy, se tiró un pedo, o se tiró un gas, o un peo, como dicen por ahí algunas personas. No, se tiró un metano. Y un metano es un gas altamente contaminante. Altamente contaminante, ¿por qué? Porque proviene de un ser vivo y son toxinas que están saliendo del cuerpo. Hagamos una sencilla prueba. Imagínense que nos vamos a ir a comer un churrasco con frijoles y de sobremesa nos comimos un pudín de, no sé, de maracuyá, por ejemplo. La combinación de elementos como los lácteos, como la proteína y como en el caso de, digamos que las harinas y las glucosas que esto trae, son toxinas para el cuerpo. Entonces nos fuimos para la casa muy contentos y resulta que empezó a doler el estómago, porque el estómago allá está trabajando, está crujiendo para que esa comida empiece a desintegrarse. Y en ese proceso de crujir y de hacer cosas se va llenando de gases. Y entre más cruje, más gases va teniendo nuestro estómago. Nos tiramos un pedo y hágalo debajo de una cobija y verá que se intoxica. No puede respirar y es porque es un gas altamente tóxico. Lo mismo que cuando entramos al baño. Cuando hay un baño muy pequeñito, sentimos como que nos ahogamos y toca abrir la puerta de inmediato, ¿cierto? Y eso es precisamente por la alta toxicidad que se tiene. Entonces, los compuestos del carbono pueden ser naturales o pueden ser sintéticos, pero siempre van a tener presente el elemento carbono. Hay unos más reconocidos que otros. Por ejemplo, se van a dar cuenta que durante el proceso vamos a hablar de los combustibles. Y los combustibles provienen del petróleo. Por ejemplo, ¿cuál sería un combustible refinado del petróleo? ¿Qué proviene del petróleo? ¿Qué usamos nosotros en la cotidianidad? Profe, el champú. El champú, muy bien, no todos, pero sí la mayoría traen petróleo. ¿Para qué? Para que el cabello se mantenga. A mayor cantidad de petróleo, más resistente es el cabello. Por ejemplo, ¿qué otra cosa trae petróleo? Gasolina. La gasolina, el ACPM, todo lo que tenga que ver con hidrocarburos, combustibles, todo lo que tenga que ver con, por ejemplo, bebidas negras. Ustedes sabían, por ejemplo, que la Coca-Cola es una de las bebidas que más cantidad de petróleo contiene, a pesar de que en la etiqueta no dice. Hay países como, por ejemplo, Chile, Paraguay, que a ellos los obligan a que dentro de la etiqueta, a que dentro de la carga nutricional diga qué contiene específicamente y que no sea un engaño. Países como en Colombia dicen, le ponen un nombre extraño al petróleo. Entonces, por ejemplo, le dicen que son derivados del petróleo, por ejemplo, pero no dice que tiene específicamente petróleo. O dice que tiene vestigios. Entonces uno dice, ah, no, pero tiene poquito. Mentiras. Para que le dé el color, para que sea adictiva y para que dé esa capacidad como de insomnio y de ponerlo activo, es porque contienen petróleo. Y en ese orden de ideas es porque son combustibles. Combustibles quiere decir que van a quemar algún tipo de materia para generar algún tipo de energía. Entonces, por ejemplo, si yo estoy como triste, como bajita de ánimo, me como una chocolatina y de inmediato se subió la energía en el cuerpo, ¿cierto? Si yo estoy así como maluca, como que me duele el estómago, como que no sé qué tengo, me tomo una Coca-Cola y de inmediato o erupto o genero gases, pedos, genero metanos y eso me va a ayudar a evacuar. Todo este tipo de sustancias que son compuestos del carbono provienen o de la naturaleza o de laboratorios, pero finalmente van a tener una función generalmente combustible, ¿listo? En un incendio, ¿qué es lo primero que se quema? Del cuerpo, ¿no? Porque no me van a decir por allá que la sala, la cocina, depende de donde se produjo el incendio. ¿Qué es lo primero que se quema en el cuerpo? La piel y el cabello, ¿no? ¿El pelo?
Los cabellos, ¿cierto? Todo lo que tenga que ver con vellosidades. Entonces, cuando hay un incendio, lo que hace el cabello es que empieza a quemarse, a consumirse y se va pegando en la piel. Y al pegarse en la piel, eso es lo que causa las quemaduras de segundo y tercer grado. Alguna vez que ustedes tengan contacto con alguien que se haya quemado, fíjense que lo que más se quema es la parte del cuello o la parte de la cara cuando la persona tiene el cabello muy largo. Y aquellos que son muy velludos, que tienen muchísima vellosidad, pues generan unas quemaduras más altas. Y es porque la composición de nuestro cabello, por decirlo de alguna manera, tiene implícito demasiado carbono en él. Entonces es altamente inflamable. Es lo primero que se va desintegrando, que se va quemando. Entonces también como para que le vayamos echando cabeza a eso. Los compuestos inorgánicos se encuentran generalmente en la naturaleza. Hay unos que son de laboratorio. Claro, hay elementos de la tabla periódica que fueron creados en laboratorio, como es el caso, por ejemplo, del uranio. El uranio proviene de dos elementos químicos altamente radioactivos, pero su desintegración, la desintegración de estos elementos convirtió el uranio. Entonces son elementos de laboratorio, pero la mayoría de ellos provienen de la naturaleza. ¿Cuáles? Las sales, los óxidos, las bases, los ácidos, los hidróxidos, ellos provienen de la naturaleza. Un ejemplo muy, muy sencillo, la sal de cocina. Cloruro de sodio, NaCl, es el ejemplo más sencillo que podemos tener en este caso. Por más de que los laboratorios quieran hacer sal, básicamente es un proceso que básicamente es imposible. ¿Y es por qué? Porque el sodio y el cloro en los mares y océanos necesitan de unas condiciones específicas de salinidad para que se unan los dos componentes y forme el cloruro de sodio como tal. Nosotros cuando ya recibimos la sal, ella ha tenido que pasar por muchos procesos. Primero van y la cogen allá en los arrecifes de sal que se hacen, en los mares o en los océanos, eso depende de dónde provenga, la cogen las piedras de sal y la trituran, pasa por una máquina trituradora. Y así sacan la sal la de refisal, la que es como gruesita, es la sal marina, que son unos trocitos de sal grandecitos. Y ya, si nosotros no queremos consumirla así, pues entonces la pasan por otra máquina que prácticamente la muele, la refina. Y en ese caso, pues es lo que llega a nuestras mesas. Por más de que los laboratorios quieran crearla, como es el caso, por ejemplo, del azúcar, que es completamente diferente, o de la panela, la sal no se puede. Y es precisamente por su composición química, porque son solamente dos elementos los que se están uniendo ahí y sus niveles de unión pues son altamente complejos. Entonces, eso es uno de los ejemplos más claros que tenemos. Ahora, ¿cuáles son los elementos que intervienen? Entonces, en el caso de los compuestos del carbono, principal el carbono, por supuesto, como su nombre lo indica, en la orgánica el elemento principal es el carbono. Y hay un elemento que con el paso del tiempo ustedes van a saber yo por qué le llamo el prostituto de la tabla periódica. Y es el prostituto porque resulta que él todo el tiempo se está regalando. Él todo el tiempo, o sea, no le importa su bienestar propio, sino que con tal de ayudar a otros, él es feliz. Y ese es el elemento hidrógeno. Entonces siempre vamos a tener presencia de carbono y de hidrógeno. Son los elementos más comunes en la orgánica. Pero también tenemos otros, ocasionalmente, es decir, muy rara vez tenemos presencia de oxígeno, como en el caso de las cetonas o de los éteres y de los ésteres, el caso del nitrógeno, como en el caso de las aminas y las amidas, el azufre, que es muchísimo más raro, y algunos halógenos. ¿Halógenos como cuáles? Los no metales, el cloro, el selenio, el telurio, son muy, muy, muy raros, pero también pueden existir, ¿listo? Son raros, pero no quiere decir que no existan. Y digamos que de una manera mucho más extraña tenemos elementos metálicos como el hierro, el cobalto, el fósforo, el calcio, el magnesio y el zinc. Digamos que se encuentran ahí implícitos, sobre todo, por ejemplo, en las vitaminas. Hay vitaminas altas muy ricas en zinc, en fósforo, en calcio, en magnesio. Las lentejas, por ejemplo, son las que más producen fósforo en nuestro cuerpo. Si yo tengo una masa muscular que se me escurre todo, que uno mueve el brazo y eso le tiembla como gelatina, o que la parte de la
de la papada, del coto que le llaman, esta parte de acá abajo de la garganta, como que es así toda flácida, como que eso parece gelatina, uno consume bastantes lentejas gaseosas, cualquier tipo de gaseosa que estemos hablando y cualquier tipo de empaquetado. Y los paquetes hacen que vaya cogiendo masa muscular, es decir, como que van apretando el músculo. Por supuesto, en exceso, todo es malo, ¿no? Pero digamos que esas son como las propiedades principales. Entonces, los tenemos presentes, pero de una manera muchísimo más extraña. Básicos, el carbono y el hidrógeno. En los inorgánicos son todos los elementos que componen la tabla periódica. Estamos hablando de 136 elementos, incluyendo los que trabaja el carbón, los que trabaja la química orgánica, incluyendo también al carbono. Pero lo que pasa es que en la orgánica se especializan en esos elementos. ¿Listo? Para los enlaces, entonces si ustedes recuerdan, tenemos unos enlaces que son iónicos y otros enlaces que son covalentes. Y hay unos enlaces que dependen de los electrones, mientras que otros enlaces dependen de la electronegatividad. Es decir, ¿qué tanto yo puedo empezar a traer electrones? ¿Cuántos electrones se comparten en los enlaces iónicos? ¿Quién se acuerda? ¿Cómo es la pregunta, profe? Voy a volver a manejar el tema de puntos, ¿listo? Entonces, a partir de esta clase, el que vaya interviniendo, yo le voy poniendo acá en la lista como los punticos y al final del periodo los sumamos, ¿vale? Para que eso les dé como una nota apreciativa. La pregunta es, ¿cuántos electrones comparte el enlace iónico? ¿No son 8 ¿Cuántos electrones? electrones? O sea, para completar el octeto. Bueno, para completar la ley del octeto se necesitan 8 electrones, como está diciendo Harold, y para ello se utilizan los enlaces iónicos y covalentes. Un enlace iónico comparte un electrón, uno solito. Entonces sumamos el grupo número 1 con el grupo número 7 para que me dé 8, ¿cierto? Esos son los enlaces iónicos. Mientras que los covalentes son los que comparten 2 electrones o más. El 2 más el 6 para que me dé 8, el 3 más el 5 para que me dé 8, el 4 más 4 para que me dé 8, porque hay algo importante y Harold lo hace caer en cuenta y es la ley del octeto. Cuando un elemento cumple la ley del octeto, quiere decir que es altamente estable, ¿listo? Por allá alguien decía que los pedos son CH4, es porque tienen un carbono que posee 4 enlaces propios, y eso lo vamos a ver la próxima clase, más 4 hidrógenos. Para que sean 4 del carbono más 4 hidrógenos, estarían cumpliendo la ley del octeto. 8 electrones en su último nivel de energía, ¿listo? Si no hay enlaces, simplemente los compuestos no existirían, porque un átomo por sí solo no vale nada, ¿listo? Entonces, pilas con ese tema de los enlaces. En el caso de los compuestos orgánicos, los enlaces son covalentes. Eso quiere decir que comparten más de 2 electrones, mientras que en los inorgánicos los enlaces pueden ser iónicos o metálicos. También pueden ser por electrones y a veces también son covalentes. Pero hay algo que entender y es que a mayor cantidad de enlaces covalentes más fuerte va a ser un compuesto. ¿Listo? Pongo un ejemplo sencillo. Si yo tengo un granito de sal, puedo triturar ese granito de sal, ¿cierto? En cambio, si yo cojo la misma porción de este pedazo de caucho, de plástico, e intento triturarlo, va a ser más difícil. Y es porque este está hecho de más fuentes de carbono. ¿Listo? Eso lo vamos a ir entendiendo con el paso del tiempo. Estados físicos de los compuestos del carbono, gases, líquidos y sólidos. En cambio, en los inorgánicos generalmente son sólidos, pero también se tienen gases, líquidos, sólidos, plasmas y coloides. ¿Listo? Aquí digamos que no hay gran diferencia. Las reacciones, los elementos del carbono son lentas. Hay una reacción que puede tardar bastante tiempo. Yo le echo 2,000 pesos de gasolina a la moto y me lleva 5 veces al colegio y vuelve y me trae. Y es porque es lento el proceso. En cambio, en los inorgánicos son instantáneas, es rapidito que se generó el proceso. El uranio genera radioactividad y me dio cáncer, pero de ya para allá. Entonces, en ese orden de ideas, los compuestos del carbono son lentos en reaccionar. ¿Qué es volatilidad? ¿Qué tan rápido pasa de un estado
de la materia a otro. Entonces, por ejemplo, ¿qué tan rápido pasa de líquido a gaseoso? O viceversa. ¿Alguien ha dejado el tarro de la loción destapada al lado de la ventana? ¿Alguien ha dejado el tarro de la loción destapado? No, fue madre. ¿Alguien ha dejado el tarro de la gasolina destapado o el alcohol? Sí. Sí, eso se gasta rapidísimo. Se evapora, ¿cierto? De inmediato. Kevin, cuando tú vas con tu papá en la buseta, ¿en la cabina han llevado alcohol alguna vez? ¿O gasolina? Sí, señora. Kevin. Sí, ¿cierto? Sí, señora. ¿Y se evapora rápido o lento? No, rápido. O sea, Y como el alcohol siempre se evapora rápido. perfecto. A mayor temperatura, más volatilidad tienen los compuestos del carbono. A nosotras las niñas nos ha pasado. ¿Qué sucede si yo dejo un esmalte destapado? Profe, ¿Qué si le tan sucede? si tan solo con el quita uñas uno cuando lo deja por ahí destapado en una pieza o algo, eso se Se evapora. evapora. Se encaucha, se seca. Muy bien. Profe, pero es cuando hay más calor, ¿no es? A mayor temperatura, mayor volatilidad. Pero Sí, este porque, por tipo ejemplo, de si no tiene un galón de gasolina y no lo deja ahí, pues eso siempre va a durar para que se gaste. O a CPM, pero cambia en el carro si se gasta rápido. Claro, porque a mayor temperatura, más rápido se evapora, aunque eso también depende de las condiciones atmosféricas. Entonces, por ejemplo, decía Juliana, y creo que no sé si fue Francisca la que intervino, que resulta que cuando uno deja el quitasmalte por ahí, él se va evaporando, se va yendo, y eso depende del punto de fusión y del punto de ebullición, que ya vamos a hablar de ellos, de las sustancias. En el caso de los compuestos orgánicos son altamente volátiles. Deje usted el tarro de la loción tapado al lado de la ventana y el sol lo que hace es que lo evapora de inmediato y es porque hay un alto punto de ebullición, es decir que va a pasar muy rápido de estado líquido a estado gaseoso. Déjelo tapado, se le va a evaporar también porque se alcanza a escapar por lugares muy pequeñitos. Recuerden que es una condición de los gases que se escapa por lugares muy pequeños, pero va a tardar un poco más. En el caso de la gasolina, ustedes sí han escuchado que hay una propaganda de tal cual que dice que hay que cargar los carros de gasolina generalmente en la noche, y es porque en la noche los gases no están tan expandidos, porque ellos no buscan evaporarse, están más bien contraídos. Entonces, mientras que en el día yo le echo un galón de gasolina, en la noche me le cabe galón y medio. Y es porque ellos lo que hacen es que se contraen. Y eso pasa sobre todo en tierra caliente. Cuando nosotros vamos a tierra caliente, ustedes se van a dar cuenta que las gasolineras generalmente en el día no tienen mucho movimiento, pero en las noches sí. En la noche la gente va y tanquea. Y es porque ya saben que en la noche cabe más gasolina que en el día. Entonces también son trampitas que, a pesar de que nuestro gobierno es bastante astuto, nosotros digamos que tendemos a ser un poco más astuto que ellos. Eso normalmente se llama malicia indígena. Entonces, en el caso de los compuestos orgánicos son altamente volátiles, se evaporan rápidamente. En cambio, los compuestos inorgánicos no son tan volátiles, depende del elemento que estemos trabajando, de los 136 opciones que hay, pero generalmente no son tan volátiles. Si hablamos de la destilación, un compuesto orgánico se destila con facilidad y vamos a ver un tema que se llama alcoholes y vamos a saber, por ejemplo, qué es el tequila, qué es el mezcal, por cuál es la diferencia, por ejemplo, entre una champaña y un vino, cuál es la diferencia sencilla y simple entre las diferentes cervezas. No es lo mismo una cerveza Budweiser que una cerveza Póker, por ejemplo, o no es lo mismo una cerveza Póker que una Dove. Todo ese tipo de alcoholes, a pesar de que hacen parte de la destilación, tienen diferentes propiedades y eso lo vamos a ver más adelante. Nos falta un poquito, pero lo vamos a ver. En el caso de los compuestos inorgánicos son difíciles de destilar. Generalmente ellos, el tema de se me fue la palabra, de la fermentación no es tan alta. Entonces, por ejemplo, comparemos. Si la mamá nos echa un jugo de mora a la maleta y yo pruebo el jugo de mora y volví y lo guardé porque no me gustó y voy 10 días después a sacarlo, ese jugo tiene presión, ¿cierto? Y generalmente lo destapamos y hace reguero o suena un gas. Y es porque hay una alta fermentación, que si usted le deja un tiempito más y lo destila, podría llegar a sacar algún tipo de alcohol
de trago de ahí, y es precisamente por sus características. En cambio, los inorgánicos, generalmente eso no sucede. Entonces, por ejemplo, profe, que es que yo quiero hacer una chicha de jugo de tomate de árbol. Se le va a vinagrar, pero no es mucho y tampoco lo va a emborrachar. En cambio, si usted deja vinagrar el tema de la piña, eso sí lo emborracha. Deje vinagrar una guapanelera, que eso también lo emborracha, a diferencia de otro tipo de sustancias. ¿Listo? Puntos de fusión, es decir, cuando congela. Entonces, los compuestos del carbono están bajo 300 grados Celsius o centígrados, que es lo mismo. ¿Alguien ha metido una media de aguardiente al congelador? Sí, profe, yo. ¿Qué pasa? ¿Qué le pasó a esa media? Sí, profe, las que manda mi papá a guardar, ¿no? ¿Y qué les pasó? ¿Qué les pasó a las medias? ¿Se reventaron No, pues o no como... se reventaron? No, ya no, No, quedaron no. congelados y eso. Cogen O frías. una escarchita, pero ellos no congelan, y es porque los alcoholes no congelan. Así podemos diferenciar, por ejemplo, y más adelante les voy a enseñar como unas cositas claves cuando se está Profe, consumiendo pero si agua trata como de adulterada. coger hielo, ¿no? Hay una escarchita, claro, porque hay unas cantidades de agua muy mínimas. Entonces, digamos, cuando se hace una media de aguardiente buena, entonces ella va a tener, digamos que un 80% de alcohol, un 10% de anís, un 10% de otros aditivos y saborizantes, y un 10% de agua. Entonces es muy poquita el agua, por eso intenta congelar. Si yo meto ese vidrio a la nevera mojado, se estalla. Y es porque lo que hace el agua es que cristaliza el vidrio y hace que estalle, ¿cierto? Pero si yo meto el vidrio seco, ella no se me va a congelar. Puede durar el tiempo que dure en la nevera y no se me va a congelar. Y es porque el punto de fusión es muy, muy bajo. Y nuestras neveras no tienen un punto de fusión tan bajo. En cambio, los compuestos inorgánicos son completamente diferentes. Ellos sí congelan, ellos sí estallan. Entonces, hablemos algo, digamos que comparemos una cerveza con un aguardiente. El aguardiente no se congela, la cerveza se congela y se estalla. ¿Y se estalla por qué? Porque tiene mayor cantidad de agua, mayor cantidad de hidróxido, mayor cantidad de compuesto inorgánico que en el caso del carbono. Así también podemos identificar un trago bueno de un trago malo. Si el trago es malo, se estalla. Y es porque le echan aditivos, le echan más agua que el alcohol que deberían aplicarle. Entonces, desde ese punto de vista, la fusión es cuando se congela, ¿listo? Los compuestos de carbono generalmente no congelan como el aceite. Dime. Qué pena, es que una vez, pues, mamá había echado una Coca-Cola al congelador y cuando se destapó se salió volando, se estalló. ¿O cómo por qué ocurrió eso o por qué? Pueden ser por dos cosas. La primera, tenía agua, la Coca-Cola, y de hecho todas las gaseosas tienen contenidos de agua. Cuando ya la gaseosa se pasa, ya no sirve para tomar, se diferencian las dos capas de los aditivos contra el agua, como cuando se separa el agua y el aceite, así tal cual. Y uno ya sabe que esa gaseosa no sirve, que si uno se la toma, eso es diarrea fija. En este caso puede ser o que la metieron batida a la nevera, es decir, la cogieron y la agitaron, la metieron a la nevera y los gases y su presión hicieron que estallara. O lo otro es que la gaseosa ya estaba próxima a vencer. Y cuando están próximas a vencer, de hecho hay muchos alimentos que vencen y tienen 2 meses, tienen 15 días, tienen 20 días para que se puedan comer después. Pero ya de pasado ese tiempo ya no se puede. Y es porque los compuestos químicos ya empiezan a hacer daño. Entonces puede ser o que la agitaron y la metieron, o que de pronto ya estaba próxima a vencer esa Coca-Cola y por eso se estalló. También puede ser, y no conozco el caso, pero puede ser porque también era una botella de vidrio. ¿Era plástica o de vidrio? Era plástica y salió, o sea, salió disparada. Y, ¿Plástica? pues, sí, profe. Puede ser que la agitaron antes de meterla al congelador. Y eso hace que los gases allá empiecen a moverse y pues por supuesto tienen que expulsarse de alguna manera. Bueno, vamos entonces con la solubilidad del agua. Los compuestos orgánicos son poco solubles. El aceite, las parafinas, la gasolina, las resinas, las pinturas, no todas, pero sí la mayoría de las pinturas, de los tintes, las parafinas son poco solubles. Es decir, que no se disuelven en el agua.
En cambio, los compuestos inorgánicos son más bien solubles. Ellos sí tienden a mezclarse con el agua, tienden a tener hartos procesos de hidrolización, es decir, que se pueden mezclar fácilmente con el agua, ¿listo? Una parafina, ¿qué es? Las velas. Las velas no se mezclan con el agua, les resbala, pero no se mezclan. Los plásticos, les resbala, pero no se mezclan. La gasolina, cuando llueve muy duro y pasamos por un taller de motos, un taller de carros o donde haya un reguero de gasolina, se va empezando a formar un arco iris y es porque no se mezclan definitivamente con el agua. Entonces, son poco solubles. Digamos que no es que sean enemigos, porque todos finalmente el agua es uno de los solventes más importantes que tiene nuestro planeta y el agua diluye muchísimas cosas, pero son más bien poco solubles, ¿listo? Solubilidad en solventes orgánicos, entonces los compuestos del carbono son altamente solubles, entonces por ejemplo si yo tengo un esmalte seco, un poquito de lánder, un poquito de removedor y eso ya volvió a tener mi esmalte normal. Una pestañina hace parte también de los compuestos del carbono. Las pestañinas son altísimas en petróleo y por eso cuando una mujer se aplica demasiada pestañina, las pestañas suelen caerse con el paso del tiempo. Y es porque son muchas toxinas que están ingresando a través de los poros. Pero son solubles porque yo les puedo aplicar, no sé, digamos un poquito de calor o les puedo aplicar algún tipo de disolvente químico y eso me va a permitir que la pestañina vuelva nuevamente a su normalidad. Cuando ya hay una pestañina muy seca o cualquier tipo de maquillaje que sea líquido y está muy seco, lo metemos en el arroz. Cuando el arroz ya está hirviendo, cuando ya casi todo va a estar, lo ponemos en el arroz y la temperatura hace que él vaya pegando, vaya despegando allá las moléculas y volvemos a tenerla como si recién la hubiéramos comprado. Eso quiere decir solubilidad, que está sometida a cualquier tipo de proceso químico que me las va a afectar. En cambio, los compuestos inorgánicos son poco solubles desde el punto de vista de la solubilidad de los solventes orgánicos, es decir, de químicos. Hay químicos que no logran diluir otros químicos. Entonces, por ejemplo, cuando unimos thinner con barsol, ¿alguien ha unido el thinner y el barsol? Sí, profe, cada rato. Sí, profe. Que le salen como unas manchitas, ¿cierto? Queda como manchoso, como la mancha del plátano. Eso, ellos son poco solubles, definitivamente se pegan mucho al agua, pero si hay otro químico, pues no les va como tan bien. Puntos de ebullición, cuando hervir es el punto de ebullición. La próxima vez que su mamá o su papá vaya y le diga, vaya, mira a ver si la aguapanela está hirviendo. No, papá, dígame si la aguapanela está ebulliendo y yo voy. Así sí, porque resulta que la ebullición es el proceso cuando voy a pasar de líquido a gaseoso. Entonces, ese proceso de ebullición es muy importante en la química. En el caso de los compuestos del carbono, los puntos de ebullición son bajos. Por eso se le evaporó el alcohol a Kevin. Por eso se evapora la gasolina. Por eso se le evapora el lander. Porque los puntos de ebullición son bajos. Temperaturas aquí en Bogotá de 9 grados centígrados y el berraco alcohol se está evaporando, ¿cierto? Y pareciera que se hubiera dañado la tapa cuando uno sale por ahí a hacer vueltas y lleva el alcohol y llegó a su casa y está todo lavado de alcohol o simplemente va sin nada o con menos de lo que usted llevaba sin haberlo utilizado. Y es porque los puntos de ebullición son muy bajos, son muy débiles, hierven fácilmente. En cambio, en los compuestos inorgánicos los puntos de ebullición son altos. Si yo pongo a hervir no sé, hablemos de una copadita de alcohol con una copadita de agua. El alcohol se me evapora en 1 minuto. En cambio, el agua se me va a evaporar en 10 minutos, por ejemplo, hablando de la misma cantidad. Y es porque hay uno que hierve más rápido que el otro. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, pues ahí lo tenemos clarito. Un ejemplo más específico podría ser el radiador de un carro con el tema de la gasolina del carro. Yo le puedo echar 1 galón de agua al carro al radiador. Bueno, a los viejitos, porque los de hoy en día ya no traen radiador, sino refrigerante. Pero a los viejitos yo le echaba un galón de agua y resulta que ese galón de agua me duraba, no sé, hablemos algo hipotético, 3 meses. En cambio le echo 1 galón de gasolina para mantenerlo al mismo ritmo y resulta que el galón de gasolina se me acabó en 4 días. Es porque hierve más rápido, tiene un punto de ebullición más alto, ¿listo? Conductividad eléctrica.
Los compuestos del carbono generalmente no conducen electricidad. Las maderas, los plásticos, las parafinas, la gasolina no conduce electricidad. Yo le puedo meter el cable positivo y negativo a la gasolina y voy a hacer que me prenda el bombillo, eso nunca va a pasar. En cambio, si yo pongo agua con bastante sal, un agua bien, bien, bien salada, y le meto positivo y negativo, le meto un cable y eso me va a prender un bombillo. Y es porque los compuestos inorgánicos conducen la electricidad, generalmente disueltos en agua. En cambio, los compuestos del carbono no lo hacen. ¿Listo? Bueno, digamos que como que hasta ahí son las características más importantes, es lo que diferencia a la química orgánica de la inorgánica. Entonces, todo este tipo de cositas nos van a ir sirviendo, porque con el paso del tiempo nos vamos a dar cuenta que los compuestos del carbono, digamos que son muy importantes, pero si no existieran los inorgánicos, pues simplemente la química orgánica tampoco existiría, porque ellos van de la mano. Si existe el uno, tiene que existir obligatoriamente el otro. Ellos son polos opuestos, pero que todo el tiempo se están atrayendo. ¿Listo? Entonces, dudas, preguntas, inquietudes, algo que decir, algo que comentar, algo que preguntar. No, profe. ¿No? ¿Estamos bien? Listo. Bueno, entonces recuerden que la actividad de hoy se basa en 3 cositas. La primera, vamos a tomar apuntes de la clase, espero ya los hayan tomado. Y cuando vayan a subir esas evidencias, tengan en cuenta las de la clase anterior. Lo segundo que vamos a hacer es que vamos a copiar el cuadrito que trabajamos durante la clase. Y lo tercero que vamos a hacer es dibujar un compuesto orgánico y un compuesto inorgánico. Profe, ¿qué puedo dibujar en los orgánicos? Una vela, el petróleo, la gaseosa, cualquier tipo de bebida alcohólica, el lander, podemos dibujar una pintura, podemos dibujar un ladrillo, las gafas, estas gafas son hechas de policarbonatos, entonces las gafas nos sirven, un celular, un computador, mejor dicho, infinidad de cosas. Profe, ¿qué podemos dibujar en los inorgánicos? Una fruta, podemos dibujar, no sé, algo que tenga que ver con el magnesio, por ejemplo, entonces la leche de magnesia o cualquiera de los elementos de la tabla periódica. Una joya de oro, de plata, cobre, el aluminio, cualquier cosa que tenga que ver con la tabla periódica, ¿listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Mis amores, cuídense mucho, Dios me los bendiga. El día de mañana nos vemos a las 7:30 de la mañana, muy juiciositos para el tema de la reunión, ¿listo? ¿Preguntas, dudas o inquietudes frente a la reunión? ¿Sí, no? No, profe. Listo, perfecto. No, señora. Listo, mis amores. Entonces, cuídense mucho, traten de subir la evidencia lo más pronto posible, pues teniendo en cuenta que pudimos avanzar y nos vemos mañana en la reunión, ¿vale? Chao, chao, juiciosos. Luisa, te quedas conmigo un momentito. Bueno, cuídense. Chao, profe, gracias. Chao, juiciosos, profe. que estén bien. Chao. Yo ya me iba a salir. No, señorita, espere, ¿por qué? Te le voy a decir al Alvarito que si entra y nos ayuda. No, profe, pero, o sea, es que yo ya estuve acá hablando con mi tía Sí. y entonces yo ahorita, ya aprovechando ahorita cuando llegue a la casa, voy pues a poner mi correo en una tablet, pues para dejar solamente el correo institucional y pues yo me imagino que así sí ya me dejará entrar con el ¿Con el correo institucional? institucional. Listo, Sí, mi sí, amor, señora. entonces hagamos la prueba mañana con la reunión. Cosa tal de que si no te deja entrar a la reunión, pues es porque grabes. Y miramos a ver qué otra solución vemos. Y si no te deja entrar, pues entras con tu correo normal. A la reunión no hay problema. Bueno, sí, señora, profe. Me avisas si pudiste o no pudiste entrar y con eso miramos a ver qué le hacemos a ese berraco celular, así sea estrellarlo contra el piso. No, profe, porque me quedo sin celular. No sea cobarde que lo que no sirve que no estorbe. Bueno, profe. Bueno, mi amor juiciosa, ahí me estás contando si pudiste o no pudiste. Bueno, sí, señora, Bueno. profe, gracias. Bueno, hija, chao, cuídate. Chao, profe.